básicamente lo que viene a ser Mongo Shell. Aquí hemos hecho varias cositas. Recuerden que hay que conectarlo, ¿cierto? Entonces uno define hacia dónde se va a conectar. Yo me voy a conectar para efectos de hoy a ejercicio, que si no hay ninguna, pues yo puedo crear la conexión a partir de acá. Listo. La conexión es como la base de datos. Entonces me voy a conectar a ejercicio, o de hecho hagamos una misma, una nueva, y el nombre vendría a ser marzo 20. Le voy a colocar así, pongámosle un colorcito, púrpura, y salvar y conectar de una vez. Listo. Entonces ahí tenemos como cada una de los elementos. Yo propiamente voy a entrar a la colección. Ahí ya estoy conectado a lo que viene a ser bioinformática. Listo. En bioinformática nosotros ya habíamos tenido una colección que se llama muestra, ¿cierto? Como para poder identificar. Recuerden que para poder ingresar a MongoShell, ustedes ingresan desde acá. Open MongoDB Shell. Listo, entonces vamos a ingresar ahí básicamente a test y vamos a ir viendo cositas y vamos a ir practicando. ¿Listo? Entonces, netamente, lo que viene a ser consultas, recordemos que las consultas dentro de una base de datos no relacional es lo que llamaríamos vistas en SQL, que en SQL, dependiendo del motor de bases de datos, pues obviamente también se llaman consultas, ¿cierto? Entonces, la intención es que aquí podemos realizar consultas que son más flexibles. Los datos tienden a ser semiestructurados a diferencia de los modelos relacionales que, como ya lo habíamos dicho, son muy estructurados, que toca generar todo ese diseño estructural para poder que quede bien la base, hacerle los procesos de normalización y todo lo demás, mientras que aquí pues es un poquito más libre. Aún así no quiere decir que uno no deba tener una estructura dentro de su propio documento. Entonces recordemos que las consultas se basan en documentos tipo JSON y los tipos JSON recordemos que se abren con llaves y terminan con llaves. A continuación comienzan los campos simplemente dos puntos y el valor, campo, valor. Esto como son valores de carácter, recuerden que van entre comillas, ahí siempre debe ir una coma entre uno y el otro. Si uno no le pone esta coma, le da error inmediatamente. Listo. Celular, coma. En este caso es un dato numérico, entonces no va entre comillas. Ciudad, Londres, campo de carácter, coma, locación. En este caso la locación es una dirección IP. En este caso la están colocando entre corchetes. ¿Por qué? Porque es un arreglo. Recordemos que para los arreglos son campos que pueden tener varios valores. Entonces, por ejemplo, aquí en profesión, el arreglo va entre corchetes, banquero, financia, trader, son como cada una de las profesiones de Miller, de Paul Miller, ¿cierto? Y observen que aquí yo no le tengo que decir qué tipo de valor es. Si es un string, pues simplemente lo encierro entre comillas y ya él, al momento de hacer la lectura, me lo toma con un string. Si es un número, no lo cierro entre comillas y nos queda así. Si es un arreglo, que estas son las geocoordenadas, pues no, simplemente lo encierro entre corchetes y él me va a tomar los valores separados por comas. Listo. Y aquí adicional hay una tabla hija, lo que vendría a ser un documento hijo, porque son los carros que están asociados a Paul Miller. Paul Miller tiene dos carros, un Bentley y un Rolls Royce, uno de 1973 y otro de 1965, ¿cierto? Entonces, para yo decir los carros, que vendría a ser como una tabla hija, en lo que tendríamos como SQL otra tabla relacionada, aquí yo simplemente abro un nuevo documento, abro corchetes y como si fuera un arreglo, ¿cierto? Y adentro empiezo a agregar cada uno de los documentos que están anidados en este documento principal. Entonces digo modelo Bentley, año 1973, valor dos puntos, 1000 y cierro corchetes, llaves, porque ahí ya terminé el primer documento. Coma, continúo con el siguiente documento. Recordemos que esto es un arreglo. Es lo mismo que tenemos acá, solamente que en vez de palabras van documentos. Listo. Y ya coloco el valor del otro. Cierro corchetes para indicar que terminé el arreglo y ya cierro llaves para indicar que ya terminé todo el documento en formato JSON. Que ya habíamos visto la diferencia entre JSON y Bison, que Bison es el mismo JSON pero en formato binario y que acepta otros.
otros tipos de datos que normalmente no acepta el JSON, como es la marca de tiempo, el formato fecha y otros más, ¿cierto? Muy bien. Entonces, la consulta es una instrucción que permite recuperar datos, filtrar información, analizar registros. Y en Mongo ya habíamos visto, vuelve y juega, esto es como un pequeño repasito, que para hacer una consulta de forma libre, simplemente es con esta instrucción. Entonces, DB viene a ser la base de datos actual que yo estoy manejando, punto, el nombre de la colección, ¿cierto? Y punto find, que viene a ser el comando para hacer la búsqueda. Entonces, yo, por ejemplo, yo ya tengo aquí una, entonces yo simplemente coloco DB, punto, y creo que era muestra, si mal no estoy, es muestra. No, yo creo que más bien nos vamos a conectar a otra, que ya tengamos lo suficiente. Conectemos a esta, por ejemplo. Y creo que aquí en bioinformática teníamos propiamente estas muestras. Listo. Entonces, db eh, muestras, no le está poniendo muestras, y yo le voy a colocar find. Listo. Le doy ahí y simplemente enter. Ay, no, está vacía. Ahora me acordé que nosotros la borramos la vez pasada. Vamos a ver si aquí está. Primero verifico que sí haya ahí al menos tres registros, tres documentos. Entonces vuelvo allá, le doy direccional arriba para que me saque lo anterior. Ah, no me está conectando la, yo creo que se quedó conectada la otra. Espera, yo entro aquí en Mongo Shell y aquí ya, ahora sí ya me la tomo. Entonces db punto muestras punto find y abro paréntesis. Ahí me la devolvió. Listo. Era porque estaba conectado a la otra. Entonces, muy bien, recuerden que esa es la genérica. Y eso obviamente lo estoy haciendo dentro de Mongo Shell, que para mirarlo pues es más sencillo en el otro, porque allá simplemente vamos a ver cómo viene a ser aquí, específicamente aquí, cuáles son los resultados. Recuerden que aquí, como los agregamos de esta manera, él automáticamente me agregó lo que vendría a ser lo que llamamos la primary key en SQL, luego el identificador de cada paciente, la edad, el tipo de tejido, ¿cierto? El gen que se le está rastreando, la expresión. Eso era lo que teníamos de específicamente de eso. Y eso es lo que se nos está ilustrando aquí en cada uno de los documentos. Nos muestra toda la estructura de documento. Entonces, donde inicia llave es un documento, luego se cierra la llave, se abre otra llave, otro, el segundo documento del segundo paciente. Luego se cierra llave, se abre el otro documento, el tercer documento del tercer paciente. Y ya. Recuerden que para yo limpiar aquí Shell, CLS, y ya me queda limpio. Listo. Eso es lo que yo hago. Muy bien. Entonces, básicamente es esto. Debe, que ese siempre va por defecto, punto, la colección, el nombre de la colección. En este caso, mi colección se llamaba muestras, que es el correspondiente a tabla en SQL y punto find. Se me va a devolver todos los valores, ¿cierto? Ahora yo podría hacer una búsqueda más estructurada en donde yo esté diciendo qué campos, que solamente me devuelva algunos documentos que tengan el mismo valor que determinado campo, ¿cierto? Entonces, básicamente la estructura es DB, base de datos actual, que eso siempre va por defecto. Muestras vendría a ser la colección, find es el método de consulta y entre llaves iría el filtro en formato JSON. Ahora, si es sin filtro, pues es simplemente esto. Incluso las llaves ya ustedes vieron que no necesariamente va porque no hay condiciones. Pero si yo quiero, por ejemplo, filtrarlo porque sea solamente que el campo tejido sea tumor, entonces eso es lo que yo vengo a hacer. Y ya aquí entre los paréntesis abro la llave, bueno, aquí se me olvidó un poquito, entonces simplemente voy a verificar, esperen un momento acá, voy a verificar, sí, el tejido se llama así, tejido. Entonces abro llaves,
tejido, dos puntos, abro comillas, tumor. Creo que aquí, esperen un momentico, una cosa, pero no lo estoy devolviendo. Ah, es que me equivoqué. Lo que es una letra. Ella me devuelve solamente lo que viene a ser solamente los documentos que tienen el valor de tejido tumor. Listo, eso es lo que vendría a ser. Recuerden que yo esto lo puedo seleccionar, lo puedo copiar, copy, ¿cierto? Eso lo puedo hacer. Si quiero, pues obviamente llevar los documentos hacia otra parte. Muy bien. Ahora, propiamente, recuerden que eso fue uno de los errores que se cometió el sábado. Yo coloqué en algún momento aquí igual y es dos puntos. ¿Listo? Entonces, a veces se confunde un poquito el igual porque en algunos lenguajes de programación se utiliza más el igual para significar un criterio de igualdad. Muy bien. Y hay operadores de comparación. Entonces, por ejemplo, los operadores que tenemos allá inician con el signo de pesos o de dólar, ¿cierto? Y seguido por dos letricas o tres que van a tener nombre. Entonces, por ejemplo, EQ es de equal, o sea, de igual. GT, greater than, mayor que. LT, lower than o less than, si mal no estoy, menor que. GTE, mayor o igual, incluye las dos. LT menor o igual, ¿cierto? Entonces, con la E adicional, pues estamos agregando el igual que no lo teníamos anteriormente. Por ejemplo, yo quiero que me devuelvan aquellas muestras donde, aquellos documentos donde la edad es mayor que 50, ¿cierto? Entonces yo aquí había visto que si hay personas mayores de 50, entonces simplemente yo aquí le voy a cambiar el formato y recuerden que eso es un número, entonces viene a ser 50. Listo. Me devuelve los tres porque realmente los tres tienen, perdón, me devuelve uno solo porque solamente, perdón, que aquí hice algo que no era, no faltó colocar esta, pues obviamente me devolvió todo. Los que tuvieran 50 años, eso fue lo que pasó acá. Entonces, yo debo colocar, abro llave, signo pesos, GT, listo, GT, dos puntos, 50 y cierro llaves. Listo. En este caso, curiosamente, él siempre abre las llaves automáticamente. En este momento no lo hizo. Y aquí en este momento sí me debería haber devuelto lo que viene a ser aquellos pacientes que tienen más de 50 años. ¿Por qué no me incluyó el de 50? Porque yo solamente le dije mayor de 50, entonces no incluye el 50. Ahora, si yo le hago el GTE mayor o igual, pues entonces me volvería los tres documentos, uno, dos y tres. Ahí está. Listo. Entonces, eso es con expresiones, pues obviamente, recuerden que al momento de hacer una expresión hay que abrir llave para que lo pueda identificar. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Profe, el signo pesos, ¿qué significa? Es para indicar que vas a colocar un operador, ¿cierto? Uno de estos operadores. Si tú dejas el GT sin el signo pesos, no lo identifica como operador, sino que cree que es un campo. Entonces es para identificarlo como operador. Esto es como si estuviéramos colocando el mayor, ¿cierto? El símbolo de mayor, como si estuviéramos haciendo eso. Entonces eso es mayor que, listo, para el operador. Entonces eso no se nos debe olvidar colocarlo. Asimismo, uno puede colocar varias condiciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy mezclando varias cosas. Yo creo que me devuelva aquellos que tienen edad mayor de 50 y que adicionalmente me devuelva lo que el tejido sea igual a tumor. Entonces, simplemente allá vamos a modificarle un poquito. Le voy a quitar este GT y me voy a aprovechar un poquito de esa. Simplemente aquí le ponemos coma y ahí sí viene tejido, dos puntos
tumor. Y ya, me devuelve solamente uno que cumple con la condición, que tiene edad mayor de 50 años, 55, y que el tipo de tejido es tumor. Listo. Vuelve y juega. ¿Por qué estamos viendo este tema del código? Porque muchas veces los documentos se utilizan para manejo a través de plataformas online, y cuando ustedes están programando una plataforma online, pues a ustedes les queda, y lo van a ver en el camino, que les queda mucho más práctico manejarlo con código, porque a través del código ustedes pueden generar automáticamente los documentos. Diferente a que si lo manejan desde la parte gráfica, que ahí sí quedan limitados como tal. ¿Listo? Así yo mismo podría jugar. Por ejemplo, yo quiero que me muestre la expresión que sea mayor. Le voy a agregar aquí algo más. La ex- no, toca borrarlo. Expresión, perdón, le voy a agregar mayor. Entonces, mayor, dos puntos. Perdón. Es expresión. Ahí sí, dos puntos, abro llaves. GT, dos puntos, que la expresión sea mayor de 100. Ahí me equivoqué en una. De muestras, inespectado token. Entonces debe ser que alguna de las llaves me quedó mal cerrada, y es esta. Esta es la llave que me quedó mal abierta. Bueno, aquí apareció otro. Va a tocar escribirlo inicialmente desde cero. Listo. Entonces, más o menos vendría a ser como esta estructura, ¿cierto? Lo que vendría a ser la modificación de lo otro. Yo espero un momentico, que sí me gustaría como, vamos a ver si así nos funciona. Sí, aquí falta cerrar una llave. Es una de las dificultades que siempre hay, y ella lo devolvió. Entonces, yo aquí ya vengo y le hago, luego de terminar eso, ya aquí lo que debía agregar era en esta parte. Entonces, yo quiero es expresión, dos puntos, y ahí sí abro llaves, mayor que 100. Expresión de exactamente dos argumentos, solamente uno paso en uno, ¿cierto? Entonces, solamente permite un solo argumento ahí en este caso. Bueno, ahí experimentando es que se da cuenta uno de las diferentes dificultades, ¿cierto? Si no solamente lo permite. Muy bien. También están los operadores lógicos, ¿cierto? Lo que viene a ser el AND, el OR y el NOT, que esto se utiliza mucho para búsquedas. Esto básicamente es la concatenación de condiciones. Lo que viene a hacer es que el AND es que las dos condiciones que yo le estoy proponiendo se tienen que cumplir las dos. El OR es que se puede cumplir una o se puede cumplir la otra, ¿cierto? Y el not es que no se debe cumplir esa condición. Entonces, si yo le coloco not por acá, 60, no debe presentarme los que tengan edad de 60, ¿cierto? Vendría a ser eso. Entonces, hagamos, por ejemplo, OR. De hecho, un poquito para optimizar tiempo, simplemente lo voy a copiar y lo voy a pegar, pero ustedes ya saben cómo es la estructura ya, para yo no cometer aquí dificultades con lo que viene a ser eso. Entonces, ahí no lo está devolviendo. O, ¿cierto? Tejido que sea igual a tumor, o la edad sea mayor o mayor de 60. Entonces aquí me volvió tumor, ¿cierto? En este caso, este cumple una de las dos condiciones, y en este caso el tejido es normal, pero me cumple la condición de que es mayor de 60. Entonces, así es como actúa el OR. Bueno, y el otro, pues me aplica para el tejido tumor, porque también es. Ahora, si yo le cambio y le pongo normal, por ejemplo, vamos a ver qué pasa. Solamente hay uno que cumple esa condición. Cumple tanto la de 60 años como la de normal. Y si yo le pongo and, ¿cierto? En este caso el tejido sería tumor. eh, no hay nada. Vean que no me devolvió nada. No hay ninguno que cumpla las dos condiciones. Va a ser un poquito más flexible, y solamente hay uno que cumpla las dos condiciones.
En este caso yo le coloqué que sea mayor de 50 y que el tejido sea tumor. Solamente uno cumple las dos condiciones. Entonces, OR es más inclusivo, ¿cierto? P es un poquito más flexible. El ANSI es mucho más exclusivo porque tienen que ser las condiciones que yo le agregue. Ahora, yo le estoy colocando aquí dos condiciones, pero yo en teoría podría agregarle más. Si yo quiero agregarle más condiciones, le pongo coma y continúo agregando, ¿cierto? Entonces, observen que aquí la estructura es divi.muestras.find, que es para la búsqueda, abro paréntesis, abro llaves, pongo el operador lógico, dos puntos, abro corchetes porque como son varias condiciones, voy a empezar a hacer como si fuera un arreglo, es decir, un campo con varios valores. Entonces, la primera condición, tejido, tumor, listo, coma, la segunda condición, edad mayor que 50, listo. Cierro corchetes, cierro llaves, cierro paréntesis y ya me la devuelvo. ¿Cómo vamos ahí, muchachos? Entonces, si pueden ir haciendo esto a la par que yo lo estoy haciendo en su computador preciso, pues ustedes lo que podrían hacer es abrir la presentación e ir copiando y pegando en Shell para verificar cómo se va dando, ¿cierto? Obviamente recuerden que tienen que agregar algunas muestras. Ahí está el código también para agregar muestras en la presentación cuando estamos hablando de las propiedades CRUD. ¿Listo? O lo pueden tomar también de alguno de los ejercicios. Ahí también pueden hacerlo. Entonces, netamente eso vendría a ser lo que viene a ser los operadores lógicos. Recuerden que yo puedo utilizar no también para negación. Entonces, yo aquí, por ejemplo, podría agregarle not. Me interesa aquellos que no tengan, que tejido no sea igual a tumor, ni que la edad sea mayor a 50. Veamos a ver si hay alguno. Si no hay ninguno, no me va a devolver nada. Listo. Ahí no devolvió nada por el tema del nivel. Y adicionalmente, esperen un momento a ver si simplemente dejamos uno. La idea es que me devolviera el normal. Si hay un problema de sintaxis, hay una coma por ahí suelta. Voy a hacer esto más fácil. A ver si así me la toma un poquito mejor. Esta es la de esta y debe ser la de allá arriba. Ah, bueno, entonces ahí dice NOR. Dice que es más fácil NOR con R. Ah, no, pero ahí está. El argumento debe ser un arreglo, es decir, lo que estamos haciendo desde antes. Vamos a tratar de recuperar el arreglo. No hay nada también, pero en este caso la sintaxis está correcta. Entonces corrijan allá, muchachos, no es not, sino nor. ¿Listo? En este caso. No, dejemos uno solito, a ver si de pronto nos funciona así. Listo, esto a veces es prueba y error. No, debe ser un arreglo obligatoriamente. Entonces, toca que tenga los corchetes. Vámonos aquí el corchete que cierra. Vamos a ver si nos funciona. Sí, ahí sí, sí nos funcionó. Entonces, para esos argumentos, para esos condicionales, tienen que ser arreglos. Listo. Entonces, solamente hay uno que sea normal. Ahora me interesan los que sean normal, coma. Y adicionalmente, pues voy a tener que el gen no sea APC, ¿cierto? O sea, no quiero que me devuelva esto. APC. Listo. Veamos a ver cómo nos va.
En teoría debería devolverme dos documentos, los que precisamente no cumplen ninguna de esas condiciones. Entonces aquí me volvió este. Recuerden que yo aquí no quería el tejido, estaba negando el tejido normal y el tejido que no sea el gen APC. Entonces los otros pues tienen tejido tipo tumor y los genes son Carras y TP53. Entonces básicamente vendría a ser como esa parte. Listo. Eso en cuanto a los operadores lógicos. No sé si... ¿Cómo vamos? Listo, perfecto. Listo, muchachos. Entonces, el operador IN ya nos permite indicar lo que hacíamos con los inner join, ¿cierto? Que básicamente nos permite buscar valores, pero dentro de un conjunto. En este caso, lo que estamos buscando es que el gen, ¿cierto? Cumpla con Carras y que cumpla con TP53, que tenga los dos, ¿cierto? Entonces, eso básicamente, yo lo voy a hacer así porque ya enseguida vamos a hablar de rangos también, entonces queda un poquito más sencillo. Entonces, simplemente que me devuelva, en teoría me devolvía, debería volver estos dos mismos porque son los que tienen Carras y tienen TP53. En ese caso, que me incluya en la búsqueda eso. Y yo lo hago a través de este operador IN, como lo estamos viendo acá, el operador IN. Vuelve y juega. Eso tiene que ser un arreglo, quiere decir que yo lo encierro entre corchetes. Recuerden que arreglo es un valor, varios valores asociados. Y observen que aquí también sucedió algo por si de pronto alguno tenía una pregunta, y es que él también me acepta tanto comillas dobles como comillas simples. ¿Listo? Que hasta el momento yo he estado utilizando comillas simples, pero también lo acepta dobles. Entonces las dos son exactamente igual. ¿Listo? Muy bien. Y en la otra vendría a ser que yo puedo filtrar entre rango. Entonces yo, por ejemplo, quiero que solamente me filtre las muestras cuya expresión sea mayor de 50 y menor de 200. Entonces yo simplemente establezco las dos condiciones con los operadores respectivos. Lo curioso es que, esperen un momentico acá, hagámosle. Ah, no, ahí ves, volvió a copiar la viejita. Qué pena, yo hago un limpiado y solamente me devuelve esta cuya expresión es mayor que 50 pero menor que 200. Ahora yo lo podría modificar y creo que 300 era como 250 la de mayor cantidad, entonces me devuelve ya dos. Entonces observen que aquí en este caso, como yo estoy colocando los valores, no me exige un arreglo. En este caso, no. Para esta sintaxis no lo exige. Y así pues obviamente funciona el motor de base de datos. Listo. Eso es para los rangos. Ahora yo podría colocarle GTE y LTE para que me incluya el 50 y que me incluya el 300, ¿cierto? Vamos a ver. Y si me devuelve los mismos. En este caso, o cambiar esto por edad. Edad igual o mayor a 50 y menor de 100 le voy a colocar. Y me debería devolver los tres, edad 55, edad 63 y el tercero que viene a ser edad de 50. Listo. Si me quedo con el GT, pues no me debe incluir el de 50. Y vuelve y juega, nada más me genera me devuelve dos documentos. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Yo les pregunto también para tomar un poquito de agua para que la voz no se afecte. Listo, entonces eso es básicamente el IN que permite indicar varios valores relacionados, incluir varios valores que pueda tomar un campo. Entonces yo puedo listar todas las mutaciones, todos los genes que yo quiera para que me devuelva todos los que tengan o generar el rango. En este caso, valores mayores a 50 y menores a 200. Listo. Ese es más o menos como puedo hacer la consulta.
Ahora, nosotros podríamos hacer también lo que se llama la proyección de campos y esto es básicamente que nos permita mostrar solo ciertos campos. En este caso, yo estaría interesado que nada más me mostrara el campo paciente y el campo gen. Pero no quiero que me muestre el ID. Bueno, con esto va a haber un poquito de dificultad porque este ejemplo no lo tenemos tal cual allá, ¿cierto? Nosotros tenemos acá, bueno, paciente sí lo tenemos, eh, y gen también. No, si no sirve completamente. Entonces simplemente copiemos y peguémoslo. Lo mismo. Debe muestras, find, abro paréntesis, abro dos llaves, coma, abro llaves y a continuación cuáles sí, cuáles no, ¿cierto? Entonces el ID no quiero que me lo muestre, entonces solamente me va a mostrar este campo, el otro no me lo debería mostrar. Y así muestra, ¿sí ven? Solamente me devuelve esta información que yo quiero que me devuelva. Lo demás no me lo demuestra. Ahora, si yo quiero incluir otro, pues simplemente quiero, por ejemplo, expresión, dos puntos, uno, coma, y me debería devolver la expresión también. Listo. Entonces yo puedo, es como si yo estuviera seleccionando las columnas que me quieren mostrar a través de del documento. Y el ordenamiento de muestras, pues yo lo podría ordenar teniendo en cuenta, bueno, aquí recuerden que el uno es para incluir el campo y el cero para excluir el campo. Ahora, yo quiero quiero ordenar las muestras, entonces que me queden organizadas por edad. Entonces, en este caso utilizo el find, pero también agrego un segundo comando que es el sort. Y en sort yo le digo mediante qué, ¿cierto? Entonces, vamos a Profe, escribirlo yo. Sí, cuéntame. perdón, no entendí lo de incluir campo y excluir campo. Es simplemente, mira que por ejemplo aquí, yo cuando le estoy pidiendo que me muestre los documentos, él me muestra absolutamente todos los campos que tiene el documento. Entonces me muestra ID, paciente, edad, tejido, gen, expresión. Y es probable que tú quieras hacer una consulta que tú nada más quieras la información de paciente y gen. No te interesa la edad, no te interesa el tejido, no te interesa nada de eso. Entonces tú lo que haces es seleccionar. Le das divifine, abres paréntesis, dos llaves, coma, y a continuación le empiezas a decir qué campos sí y qué campos no. Para los campos que sí, uno, para los campos que no, cero. Listo, separados por comas. ¿Por qué le ponemos aquí el ID? Porque, venga, hagamos la pruebita. No pongamos ID, simplemente borrémoslo, a ver cómo nos va. Y observen que él por defecto siempre va a poner el ID, ¿cierto? Esperen un momento acá. Yo le doy un CLS a esto. Listo. Ahí va a mostrar siempre el ID. Me está mostrando entonces paciente, gen y expresión, pero el ID me lo muestra por defecto. Como a mí me parece que eso es muy feo, entonces yo le voy a colocar cero. Y ya no me lo muestra. Listo. ¿Cómo lo ves? Sí, 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 me queda claro. Gracias, profe. Listo, listo, perfecto. Entonces es para eso. Muy bien. Y el SOR, pues viene a ser organizarlo por algún campo. Puede ser que yo lo quiera organizar por expresión o puede ser que yo lo quiera organizar por edad. Entonces simplemente, otra vez LS mejor, que es que ahí. Entonces, db, punto muestras. Bueno, si ustedes están escribiendo, le pueden colocar tab para que termine el de escribirles punto find. Abro paréntesis y a continuación, después del paréntesis, punto. Y aquí me muestra todas las opciones que yo puedo hacer con find. Entonces, permitir el uso de discos, cerrar, comentar. Aquí específicamente la que me va a mostrar es el sort, ¿cierto? Que es el que me interesa. Obsérvenlo acá. Entonces puede ser que yo lo escriba y él me lo va a sacar o simplemente yo lo elijo, le doy clic ahí, entonces sort
y abro paréntesis, recuerden, y a continuación abro llaves para expresar que lo que voy a hablar es del documento. Edad, punto. Si yo quiero el orden ascendente, le pongo 1. Si quiero un orden descendente, le doy -1, que de hecho esto debiera ser 0, pero bueno, así es como lo expresan. Entonces, ascendente 1, descendente -1. Entonces, le ponemos 1 y enter. Y me quedo organizado según la edad. 50, 55 y 63. Ahora, si yo quiero que quede al revés, o sea, los más grandecitos primero, entonces 63, 63, 55. Ah, perdón, me pasé. 63, 55 y 50 vendría a ser el tercero. ¿Listo? Eso es más o menos como para organizarlo. Y ustedes observan que si yo le doy db punto muestras, punto, me va a sacar todo lo que yo puedo hacer con los comandos, ¿cierto? Entonces ahí aparecen las operaciones CRUD. De hecho, aparecen agregados, que eso enseguida lo vamos a ver. Aparecen otras que no hemos utilizado, dist, drop index, ensure, drop search. Aparecen otras que obviamente, digamos que no son las son como adicionales que se le han ido agregando para la base de datos y que tienen otras opciones, pero eh, aquí, por ejemplo, yo utilicé getDB, que debe ser la información de la base de datos, y me retorna esta información de la base de datos, ¿cierto? Esto puede ser que en algún momento ustedes lo necesiten. Compass es el browser, CLI, entonces información específica de la base de datos. Pero esto dependiendo pues de lo que vaya. Entonces hay muchos comandos que ustedes pueden utilizar. Aquí estamos viendo solamente los básicos. El data size también puede ser, entonces nos dice más o menos información relacionada, ¿cierto? Específicamente con esta base de datos que es ejercicio. Muy bien, muchachos. Entonces observen que de hecho esa técnica de poner un punto y que él te despliegue todas las opciones de comando que hay. Ustedes lo han visto en R también. Si ustedes utilizan RStudio, RStudio también les permite hacer eso. Y cuando estén viendo Python, dependiendo del lenguaje del programa que les lleve a manejar Python, pues también van a tener algo muy similar. ¿Listo? Muy bien. Límite de resultados es simplemente limitar el número de documentos que ustedes quieran que les devuelva. Entonces es exactamente lo mismo. Entonces acá simplemente punto. Entonces estos son como subcomandos del comando find principal. Entonces find, abro paréntesis, punto, limit, ¿cierto? Y entre paréntesis coloco cuántos documentos. Entonces yo quiero que nada más uno, entonces nada más me va a volver uno, el primero. Si yo quiero dos, entonces dos, me vuelve dos. Y si yo quiero los tres, tres. Y vamos a ver qué pasa si yo le agrego cuatro, porque apenas tengo tres. Entonces nada más me va a agregar los tres. Nada más me muestra, así yo le pongo un límite de cuatro, pero es que no hay más de tres. Entonces él me muestra lo que tiene. ¿Listo? Y si yo no le pongo el límite, pues me devuelve todo. ¿Listo? Las consultas combinadas, entonces, es lo mismo que habíamos dicho. En este caso, aquí estamos combinando el SOR y el limit. ¿Listo? Entonces observen que para colocar el SOR y el limit tiene que ser después del paréntesis del find. Recuerden que entre paréntesis del find van como los criterios de búsqueda. Cerramos paréntesis del find y a continuación o continuamos con el sort o continuamos con el limit. En este caso continuamos con los dos y estamos poniéndolos de esta manera para que pueda generarse. Entonces vamos a darle también y ahí me los devolvió. Listo. Entonces primero lo que me va a devolver es que solamente los que tengan tejido tumor, 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 que tengan la expresión del gen por encima de 100. Entonces, a esta la tiene por encima de 200 y esta por encima de 120. Que esté ordenado en orden descendente por expresión, es decir, los que tienen más primero, 200 y 120. Y que me limite solamente a dos documentos. En este caso me mostró solamente dos documentos. Y ya.
Eso es básicamente lo que estaríamos haciendo. ¿Listo? Profe, en el Cuéntame. caso del límite, cuando no se le pone ningún otro criterio y yo le pongo dos, ¿cuáles dos escoge? Usualmente los primeros que salgan. En este caso, como yo lo descendí, como lo ordené en orden descendente, el primero viene a ser el 3 y el segundo viene a ser el uno, ¿cierto? Entonces es el primero que salga. Yo, por ejemplo, quiero ponerle solamente que me muestre uno, debería salir el 3. Sí, de hecho, eso fue lo que pasó. Listo. Ujú, ok. Muchachos, ¿ustedes cómo les está yendo con código? Yo creo que ustedes últimamente han visto más código que nunca antes, ¿cierto? ¿Cómo les está yendo? De 0 a 100. Listo, porque les ha llovido código por todos lados, que R, que esta parte, y luego les va a llover más código. Vuelve y juega este semestre de pura fundamentación. Listo, muchachos. Muy bien. Perfecto. Nosotros habíamos hablado del tema de indexación en SQL y es que indexar es bastante útil porque permite optimizar la velocidad con que se hacen las búsquedas dentro de una base de datos. Y en bases de datos no relacionales también se utiliza el tema de la indexación. Entonces, básicamente, en ambas, enseguida vemos indexación y luego la agregación para el tema de consultas. Estos son fundamentales porque mejora el rendimiento de las consultas, la indexación y la agregación, que también es lo que vamos a hablar enseguida, pues lo permite analizar grandes volúmenes de datos y extraer la información que es relevante. Es más, yo podría generar estadísticas con el tema de agregación. Entonces empecemos por indexación. La indexación es una técnica que permite acelerar la búsqueda de datos dentro de una colección. Ustedes ya vieron acá que dentro de las colecciones hay infinidad de documentos. Entonces, si por ejemplo una colección es tan sencilla como 3 documentos, pues la velocidad que la va a ser súper rápida, diferente a que sean 10.000, que sean, no sé, 1.000.000, como es en el caso de algunos genomas. Y lo que hace básicamente la indexación es que genera un índice, como si fuera el índice de un libro, exactamente lo mismo que allá en SQL. La intención es que a través del índice no haya que recorrer todos los documentos hasta llegar donde está el dato que yo necesito, sino que simplemente uno va al libro, al índice primero y busca específicamente ese documento. Entonces, esto nos permite, pues, obviamente, recorrer un poco más sencillo. Entonces, por lo general, se genera, esta es como el concepto de lo que viene a ser la indexación. Y en el caso de la indexación, pues, tenemos la colección, diferentes documentos, y lo que se genera es un documento propiamente que permite indicar las direcciones de cada uno de los documentos, ¿cierto? Entonces, lo que va a hacer el sistema es que primero va al índice y luego va a irse a buscar. Aquí más o menos tenemos una gráfica de lo que vienen a ser los match con y sin index. Entonces, si no hemos realizado indexación versus con indexación, y en azul vemos que, por ejemplo, el tiempo de procesamiento es mucho más lento. De hecho, aquí tenemos segundos en el eje de la Y. Entonces, esto puede llegar hasta 50 segundos, casi un minuto para poder llegar a un resultado. Y a medida que nos vayamos moviendo, pues eso puede ir poco a poco descendiendo porque el motor de base de datos, digamos que va acoplando y haciendo la lectura de los resultados. Versus el índice, que obviamente es una fracción de un segundo. Eso es prácticamente casi que en los 10 milésimas de segundo y básicamente va aumentando también a medida que vamos pidiéndole más registros. En algún momento se cruzan, pero es bastante útil porque al principio, pues obviamente va a ser mucho más rápido yo llegar. Entonces la recomendación es que siempre, siempre se haga esta indexación, sobre todo para colecciones que son muy grandes. Entonces, sin índice, la búsqueda es lenta, el escaneo lo hace por fuerza bruta, es decir, hace un escaneo completo para poder llegar hasta el dato que yo estoy buscando. Eso es como yo ir a buscar personas, no sé, en el ITM y yo quiero encontrar, por ejemplo, a Gina.
Entonces voy pasando salón por salón preguntando si está Gina, ¿cierto? Bueno, digamos que Gina ese día fue al ITM y allá pues me la encontré. Y si no, pues sí grave, ¿cierto? Pero me tocó hacer todo el recorrido. Diferente a que yo ya tengo la información de Gina y pues obviamente tengo la dirección de ella y puedo ir directamente al salón donde está Gina, ¿cierto? Entonces eso es más o menos como la lógica de la indexación. Ay, disculpa Gina por ponerte de ejemplo. Listo. Y entonces es un alto costo computacional, mientras que cuando hacemos la indexación, la búsqueda es muchísimo más rápida, vuelve y juega, tenemos la dirección de lo que tenemos que ir a buscar y por lo tanto el acceso es directo a ese componente, por lo tanto es muchísimo más óptimo. Entonces, para crear un índice, si nosotros vemos que ya nuestra colección va creciendo demasiado, la generación es por esto. Entonces, a través de este comando que se llama create index, y yo defino a partir de qué campo la voy a indexar. En este caso, yo lo puedo indexar por edad. Entonces, básicamente, create index crea un índice, edad, campo indexado y en este caso vendría a ser orden ascendente. Entonces, en este caso me va a crear un índice con todas las edades en orden ascendente, ¿cierto? Eso pues obviamente lo puedo hacer allá. Vamos a generar un índice, aunque ese índice va a ser más rápido, pero bueno, listo. Ahí Profe, creo el índice. Cuéntame. no hay un comando que nos permita indexar todos los campos de, de tacada, sí. Lo que pasa es que si se indexara todos los campos iniciales, como, pues en teoría se podría, en teoría. Yo creo que si podemos, si hacemos un arreglo acá, lo podemos hacer. Hagamos la prueba. Dale, profe. Pues probando es que uno se da cuenta. ¿Y por qué otro campo? Por expresión. Profe, pues si puede Hagámosle a todos ver qué tal. los de un documento. Expresión A ver, indexada. Vamos haciendo uno por uno. No, solamente se puede con uno solito. Entonces vuelve y juega. Ah, bueno, me faltó el corchete para cerrar. No. Error en especificación, nombre, objeto, uno, llave, expresión. Esto sigue para allá. Causado por valores en la clave de índice, el patrón no puede ser de tipo objeto. Ujú. Únicamente números. Debe ser por el tipo de valor que yo le estoy poniendo acá. Aunque no hay ningún error de escritura, ¿cierto? Aquí en ujú. este. Está correcto, ¿cierto? Entonces pareciera que no es posible hacerlo con un arreglo. Con un arreglo no es posible. Al menos con create index no. Sin embargo, veamos a ver si hay otra opción de índice, ¿cierto? Mm. Y si es posible sin arreglo, profe. Eh, que esas indexes, ¿cierto? Esta parte no la tengo, pero podemos hacerla. Es más, indexes, veamos a ver si nos permite. No, también sigue habiendo el mismo error de esto, el mismo corchete. Sí, sí lo hizo. Entonces es esta forma, listo. Y obviamente ahí Ah, en el sí, arreglo a través colocarías todo, de, sí, a colocarías través de todo. Create Index podemos Lo recomendable, indexar todos los campos. sí, índices, ¿cierto? Crear índices. Ujú. Ojo, que en este caso, pues depende, recordando, yo no lo he hecho con un dato que no sea numérico, pero por ejemplo, hagámosle con gen. Ahí, con gen, por ejemplo. No sé qué irás resultar. También lo indexa. Listo, entonces ahí le puedes colocar todo el listado de campos que tiene tu documento, ¿cierto? Ya miraría uno, eso creo que lo ve, digamos, dependiendo si tiene más valores, ya miraría uno
qué tan óptimo sea indexarlos en varios, ¿cierto? Usualmente lo que recomiendan es un solo índice, ¿cierto? Es lo que se recomienda normalmente, pero a veces se unen varios. Entonces, ya vimos el simple, Profe, ¿cierto? Y el y compuesto, si mal no estoy, es el que estamos adelantándonos. Cuéntame. ya no le iba a preguntar entonces cómo visualizamos que quedaron los índices dispuestos. Ya enseguida miramos un poquito esa parte. Ah, ok, ok. Entonces, aquí es para combinar, listo. De hecho, yo ya agregué el arreglo, pero acá también se puede hacer de esta manera, ¿cierto? Combina múltiples campos, mejora consultas complejas. Entonces, en este caso, es hacerlo sin los corchetes, en el caso de index. Entonces, hagámosle, aunque este pobre va a quedar vuelto nada de tanto experimento. Pero ahí ya creo, pero lo creo por edad. Pero quedó todo indexado a edad, ¿cierto? Entonces ya saben que si tienen todos los campos, índices, si es por uno solo asociado a los demás, pues index, ¿listo? Y en el caso, estos son los compuestos, ¿cierto? Eh, no, esto es lo mismo. Los dos son los mismos índices compuestos. Ahí se me Profe, fue un poquito en la diapositiva. Cuéntame. no he podido entender ese -1. ¿Ese menú, el menú qué? Ese -1. Ah, esto es simplemente el orden, ¿cierto? O espérame un momentico. Es que aquí lo pusiste positivo y allá está negativo. No entiendo Sí, esa parte. yo lo hice negativo. Pues hagámosle de una vez. Pero negativo, ¿qué significa? Pues, o sea, Es el orden. Ya me devuelvo acá. Orden ascendente. Y si le pongo -1, vendría a ser el orden descendente. O sea, lo indexa al ah, revés. Al revés, exactamente. Ajá. ya, ya. Recuerden que eso es como crear una tabla de contenidos. Si yo estoy haciendo un documento o algo, pues en este caso me va a indexar por tejido, pero en orden descendente de la edad. Y ya, así queda. Muestras. Esto vuelve y juega, se ve cuando yo tengo muchos datos, porque aquí no me está ordenando, pues obviamente por edades, simplemente como esa colección intermedia que permite, eso de hecho no lo vemos, eso lo ve, es al interior de Mongo, ¿cierto? Punto muestras, aunque yo por lo general no me quedo con las inquietudes, yo miro a ver si de pronto hay alguna forma de mirar esa tabla de índice. Debe ser algo así, index o algo. Profe, en la parte de arriba había unas ¿Lo similares a viste? indexes. Sí, Por sube ejemplo, un poquito. ¿te parece que hagamos esta get indexes a ver si de pronto? Y si no, probamos con las otras, listo. A verlos ahí. Así es como quedó indexado cuando lo hicimos con índices. Y vamos a ver si de pronto hay otra. ¿En dónde la viste? Arriba, profe. Sigo avanzando, Por listo. ejemplo, sí, que dice shares, de buscar Sigo. índices. Si lo Arriba. ves, The create, cuando es, shares, indexes. o sea, tenemos no, pero esto es para crear. Todo esto es crear índice, Sino que ahí entonces, dice crear entonces y no, buscar. crear y buscar. Ajá. Debe ser que cuando yo ya tengo un índice creado, esto es eliminar Ujú, índices. Eliminar ujú, índices, yo lo puedo hacer también. sí, Exist es otra cosa, find. Pero en general, index key podríamos probar si sí, quieren. sería in the skip. De hecho, es muy curioso porque ahí también hay una en español. Mírenla acá. Estas son las Ujú, claves índice que hemos tenido, ¿cierto? Entonces, ID ordenado en orden ascendente, edad también, expresión también, tejido también, pero edad nosotros le dijimos que en orden descendente en algún punto. Entonces, eso es lo que nos ujú. devolvió.
Ahora, si se nos está afectando mucho, pues podemos borrar uno de estos, ¿cierto? Pero tenemos que especificarlo. Sería yo, eh, voy a seleccionar eso a ver si de pronto. Ahora es que me tiro la base de datos. Punto Drop. drop, drop Ujú. índices. Le voy a colocar eso. Vamos a ver si no lo permite y si no, index. No, no lo permite, pero entonces creo que era punto drop index, creo que aparecía. Punto drop Sí, index. index solamente. Ajá. Y Sí, especificas edad pro. exactamente. Ah, bueno, y me faltó aquí el paréntesis porque si no, así no me trabaja. Si hay un error de Sí, sintaxis. Se perdió un semi. Ah, no, sí lo hizo. Míralo sí, acá. sí. Ok, sí, sí lo hizo. Sí, sí. Los borrados fueron entonces estos y un ok. Listo. Entonces ya, sí, sí lo hizo. Esa es la forma en que yo tendría para borrar índices si yo quiero volver como a restablecer. Entonces ya saben, para ver el índice y para borrar el índice. Esto pues obviamente no está en la presentación, entonces los que hayan asistido a la clase pues obviamente se llevaron ahí el premio. Listo. Pero vuelve y juega, esto va a ser netamente útil cuando tengan demasiados datos. Pero aquí con tan poquitos, eso no, no tiene mayor, o sea, uno no le ve como mayor cambio realmente, como igual. Listo, muchachos. Entonces vamos al tema de la agregación. Específicamente la agregación, ustedes recordarán en SQL que nosotros teníamos el tema de agrupación. Aquí es prácticamente lo mismo, pero con agregación nosotros podemos agrupar los datos. Además podemos calcular estadísticas, podemos establecer sumatorias, podemos transformar documentos en otros y básicamente se sigue como un orden de pasos. Esto es lo que llamamos un pipeline para llegar allá. Entonces, por lo general, hacemos una búsqueda, ¿cierto? En Match se proyecta, se busca la proyección y se agrupa. O esta es otra forma de ver el pipeline que básicamente es proyectar, hacer match con mis criterios, luego agrupar y luego ordenar. Entonces, más o menos es como lo que hay. Filtrar, transformar, agrupar, ordenar. Ya lo vamos a ir viendo uno a uno. Entonces, básicamente es que yo pueda ir agrupando. En este caso, yo estoy haciendo sumatorias de un total, ¿cierto? Entonces, aquí yo tengo dentro de estos documentos, vamos a tener cantidad y estatus. Cantidad es 500, cantidad 250, estatus A, cantidad 200, estatus A, cantidad 300, estatus D. Yo le hago el match para hacerle la búsqueda, ¿cierto? Entonces yo quiero que me devuelva solamente los que tengan los estatus A. Entonces me devuelve 3. El D me lo deja por fuera. Y a continuación los agrupo y yo quiero es que me los agrupe por la cantidad, ¿cierto? Que me sume el total. Entonces al momento de agruparlo, eso es lo que va a ocurrir. Eh, Me devuelve la suma, en este caso como se está colocando me devuelve la suma de A123 porque es el mismo, ¿cierto? Es el mismo, la información relacionada con el mismo documento. Ojo, A123, por eso cost ID es el mismo. Entonces, los que coincidan con ese, que aquí de hecho yo ya también lo estoy diciendo, ya voy para allá un poquito, me va a devolver la suma, ¿cierto? Y el otro, como no se incluyó, pues simplemente me lo devuelve así. Entonces, para agruparlo, yo hago más o menos esto. También el peso, agrupación, dos puntos, abro llaves, ID, establezco el ID, abro comillas y a continuación le doy los parámetros. Entonces, para poderlo entender, vamos a hacer aquí el ejercicio. Entonces, yo primero hago el match, es decir, es como hacer la búsqueda y luego hago la agrupación. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Agregamos lo mismo, db.muestras más agregado. Abrimos paréntesis, porque vamos a hacer a pasarle los parámetros a esta función, a este comando. Como se lo vamos a pasar en un arreglo, abro corchetes, abro llaves, match, para que
me busque, me los filtre, ahí lo estamos viendo. Yo quiero que me filtre los tejidos que sean tumor, ¿cierto? Cierro llaves y cierro llaves del match, porque aquí lo está abriendo, listo. Coma. Y adicionalmente quiero que también me agrupe los datos eh, y entonces le doy grupo, listo. Dos puntos. Abro. Aquí yo voy a definir el nombre de un campo de agrupación. En este caso, yo le pongo guión ID, campo de agrupación. Entonces le pongo ID, dos puntos, abro comillas, eh, gen, y esto pues obviamente lo que me va a devolver es como un ID temporal, ¿cierto? Para hacer el match, ¿cierto? Como una clave temporal. Y luego le digo qué me hace en ese campo. Es decir, yo estoy creando aquí un campo realmente. Con esto es que estoy creando el campo, ¿listo? Entonces, promedio, entonces yo aquí ya le puedo hacer operadores. El operador para promedio es pesos ABG, ¿cierto? Que me haga el promedio de qué, de la expresión. Entonces, entre paréntesis, perdón, entre comillas, observen que el campo va antecedido por el peso, al igual que aquí el campo del gen iba antecedido por el peso. Ya vamos a ver qué hace al cuando le ejecutamos. Cerramos todo y esto me debería devolver el promedio de la expresión de los genes de cada uno de los genes pues con los que estoy trabajando. Vamos a hacerle un poquito. De hecho, ustedes ven que aquí se complejizó un poquito el tema y aquí es cuando hablamos del pipeline, ¿cierto? Entonces, observen que uno va haciendo el tema de cada uno. El proyecto es el proyecto que yo estoy haciendo para la agregación. El match, primero hago el match, luego hago el agrupamiento y luego hago el orden. Si ustedes quieren verificar si están haciendo bien las cosas y que no estén colocando lo que no es, pues primero podrían hacer solamente la lineecita del match y luego hacen la lineecita de agregación para que no se vayan a equivocar. Vamos a hacerlo. Y aquí me lo agrupó. Entonces, aquí me agrupó, ojo, quería que me agrupara por los genes. Eh, Voy a establecer aquí la base de datos, a mostrarla para que ustedes más o menos hagan una comparativa de qué es lo que me está arrojando con qué. Ahí tenemos los tres. Entonces, observemos. Gen Carras, Gen APC y Gen TP53. Y aquí yo lo que le estoy diciendo es que me los agrupe por gen y me saque los promedios, ¿cierto? Entonces aquí quedó TP53, ¿cierto? Bueno, y estoy estableciendo un match que solamente sea por tejido tumor, ¿cierto? Y que los que tengan tejido tumor, que tengan cada uno de los genes, por ejemplo, TP53, Carras, me le saque el promedio. Por eso me devolvió 2, porque hay uno de los tres que no tiene, que es tejido normal. Entonces el promedio me lo está sacando solamente con este y este. Como el promedio, solamente hay dos valores en uno y en el otro, pues el promedio me va a dar el mismo valor que yo tengo, 200 y 120. Si yo tuviera más pacientes que tienen, digamos que esta parte, de hecho, voy a hacer aquí un ejercicio a ver si de pronto no lo permite, pues obviamente me sacaría el promedio. ¿Alguien iba a preguntar algo? Yo, profe, match, entonces viene a ser como un filtro. Es como un filtro, exacto. Sí. Listo. Entonces, venga, veamos, hagamos una operación CRUD. De hecho, esto me sirve para decirles, recordarles a los otros. Y la operación CRUD que vamos a hacer es insert one. Listo, vamos a insertar uno. Uno para yo no complicarme mucho la vida. Entonces, insert one. Recuerden, abro paréntesis, luego agrego el documento y simplemente voy a modificar
lo que hay ahí. Entonces aquí el paciente sería 4. La edad le voy a colocar, no sé, 56, el tumor, que también sea Carras, y le voy a poner aquí una cosa exagerada por ahí, 2500. Bueno, tampoco es tan exagerado, pero bueno. Entonces, en este momento ya me lo insertó. Si yo le doy el DB-Fine, ya debo tener 4 pacientes. Listo. Entonces, voy a colocar otra vez la operación, no el insert one, sino el aggregate para que me saque el promedio. Entonces, le doy este y ya me saca otra vez. Pero observen que aquí el promedio cambió porque yo agregué el cuarto paciente y claro, ese tiene la expresión de ese Carras por allá volada y pues obviamente eso me arrastra el promedio. Cuando el otro Carras, aquí lo vemos en el documento, está en 120, ¿cierto? Entonces es un poquito lioso. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, lo difícil es un poquito el establecimiento de esto, pero esto es básicamente por qué me va a agrupar y luego la cuenta que va a hacer. En este caso, observen que no hay un campo promedio, yo simplemente estoy bautizando el campo promedio y a continuación sí establezco la expresión. Y cuando yo me estoy refiriendo acá al campo que va a sacar la expresión, sí tengo que antecederlo por punto. Y observen que va también entre comillas, ¿listo? Entonces esto es como irse familiarizando un poquito, ¿cierto? Hagamos la prueba también para agregar. Voy a agregar el paciente 5, tiene 70 años y en este caso sería TP53. Y en este caso va a tener expresión de 1 en S. ¿Listo? Volvamos a hacer el agregado y observen que sí ya me pasó. Anteriormente estaba en 100, ahorita el promedio está en 100,5. Profe, Cuéntame. ¿por qué expresión lleva el signo peso? Como si estuviera haciendo un operador. Sí, es que en este contexto, al momento de agrupar, el signo peso quiere decir que me muestre el valor que tiene ese campo, ¿cierto? Entonces ya sabemos que hay campos del gen que tiene Carras, que tiene TP53. Entonces me lo dejas bautizado de esta manera. Es para que me lo bautice así. Si yo no le pongo ahí, hagamos la prueba de no colocarlo, creo que me va a dar un error de sintaxis. Pero eso son como las reglas de sintaxis que trae Mongo. Quitémoslo, simplemente. Y quitémosle aquí también. Me da un null. Quiere decir que no hay nada, ¿cierto? Entonces, sí tiene que ir el signo de peso para ya poder invocarlo. Profe, ¿Listo? Cuéntame. profe, yo interpreto ese signo peso como lo hacemos con R, que es seleccionar todos los valores de ese campo, Ah, listo, perfecto. Sí, así es. supongo, Sí ¿cierto? puede ser. Sí, así es. Y observen lo que pasó acá. Si yo no le puse el signo peso a la expresión, pues todo me va a dar nulo, ¿cierto? Entonces es como para que me tome todos los campos, todos los valores de los campos. Listo. Es más o menos eso. Ujú. Listo, muchachos. ¿Cómo vamos hasta ahí? Hoy se nos ha ido un poquito volando también. Muy Bien, bien. Listo. Recuerden, esto es practicar, tomen esa presentación, háganle modificaciones, jueguen con el código. Digamos que eso ayuda bastante como para ir soltando y como irle cogiendo más el tiro a la lógica de lo que tiene este lenguaje, que a la final uno dice eso es como hablar un lenguaje realmente. Y pues no, no, de hecho es muy intuitivo cuando uno ya lo tiene aterrizadito. Muy bien, yo me sigo, entonces esos son los de agregado, realmente pues no es mucho frente a agregado, pero para que sepan que lo pueden hacer. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, yo quiero agruparlo, hacer un conteo, pero en este caso no estoy haciendo, bueno, aquí lo voy a hacer por tejido, ¿cierto? Pero en este caso no le estoy haciendo el match, aquí simplemente estoy estableciendo todo lo que haya. El match es para yo filtrarlo.
como lo mencionaron ahorita. Entonces aquí no estoy utilizando el match, aquí solamente voy a hacer la agrupación y en este caso, vuelvo a limpiar. En este caso voy a agregar simplemente agrupar por tejido y que me saque el total y a través de suma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí por tejido me dice que yo tengo 4 que tienen el tejido tumor y solamente uno que tiene el tejido normal. Y así específicamente fue como lo vimos, ¿cierto? Ah, ah, no hay mucho. Me va a tocar escribir el código, pero bueno. Así va cogiendo unos vicios de esta parte. Fine. Listo. Entonces, básicamente, observen tumor, normal. El de abajo también es tumor y el de arriba es tumor también. Listo. Entonces, básicamente eso es lo que vendría a hacer. 4, 1, tal cual. Muy bien. Y el resultado es el número de muestras por tipo de tejido. Me lo clasifica por el tipo y para agregar, pues simplemente es agregar. En este caso, observen que yo aquí no le estoy antecediendo por signo peso, porque yo no, a mí no me interesa hacer agrupamientos, solamente ordenar. Entonces aquí voy a agregar en orden descendente la expresión. Entonces, el que más tenga expresión va a salir de primero. En este caso era esta chica de Carras, 2500, luego 200, luego 120, solamente por expresión. Y si yo quisiera agruparlo y hacer en orden descendente, también lo podría hacer. ¿Listo? El caso es que el que menos tiene expresión es este, el último que agregamos. Muy bien. Listo. Eso prácticamente viene a ser. Lo otros, digamos que son casos prácticos, digamos, dentro de MongoDB. Como ustedes lo han visto, pues en MongoDB pues permite almacenar gran cantidad de datos, entonces es perfecto para datos biológicos y sobre todo aquellos complejos que tienen gran cantidad de campos, que eso es la secuencia que tenemos que hacer anotaciones. Entonces, aquí básicamente es para poder almacenar secuencias genómicas, datos de proteínas. De hecho, hay un formato que se llama el formato FASTA, que en algún punto lo vamos a ver, y ese formato FASTA, digamos que es relativamente fácil pasarlo a Mongo. Relativamente fácil. Anotaciones funcionales cuando yo quiero indicar para qué sirve cada gen y cuando voy a integrar datos multiómicos. Entonces vuelve y juega, porque usar MongoDB en bioinformática, esto ya lo habíamos dicho, porque la estructura es flexible, porque es basada en documentos tipo JSON. Manejo de datos jerárquicos, escalabilidad para Big Data, integración con pipelines bioinformáticos. Hay muchos eh, datos en bioinformática que están en formato JSON, entonces es relativamente fácil. Observemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de un documento genómico, en este caso está relacionado con el gen BRCA1. Entonces, aquí, si ustedes van, por ejemplo, a bases de datos como las de NCBI, ¿cierto? En donde vamos a tener nucleotide que, por ejemplo, nos dan como la información, van a encontrar una estructura muy similar al JSON. Entonces, BRCA1, organismo Homo sapiens, cromosoma 17, la secuencia, que esto va a hacer que lo larga que sea la secuencia, y ahí podemos colocar la secuencia completa del gen, mutaciones, entonces ya aquí como van a ser notaciones en base a la mutación, entonces ya abrimos corchetes, tenemos que agregar, abrimos llaves, el tipo de mutación, en este caso decimos que es un SNP para representarlo y le decimos la posición dentro de la secuencia de nucleótidos. Luego viene el tipo, ¿cierto? En este caso no es un SNP, sino una deleción y le decimos en qué posición se da. Cerramos corchetes, la expresión y en este caso estamos aquí, por ejemplo, en este formato de documento nos gustaría agregar dos campos, uno relacionado con el tipo de tejido, otro relacionado con el tipo tumor. Entonces, con el tipo normal. Entonces, vemos cómo la expresión en el tumoral y cómo la expresión en el tejido normal, ¿cierto? Obviamente, BRCA1 está mucho más expresado en tejido tumoral que en el normal. ¿Listo? Pues la mutación, estas mutaciones. Eso es simplemente un ejemplo de qué podemos hacer en genómica.
Ventajas del modelo documental, pues podemos anidar. Entonces, si queremos administrar que un gen tiene varias mutaciones, pues como lo vieron ahí, le podemos ir agregando las mutaciones. En la vida, digamos que esto es tan fácil hacerlo como en SQL. SQL vuelve y juega es para manejo de datos mucho más estructurados y que necesitamos que sean más centralizados. Aquí hay algunos ejemplos en formato JSON, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, secuencia del tipo, ¿cierto? Ahí aparece como toda la información, algo similar a lo que colocamos. Y esto que tenemos aquí es otro formato que en ocasiones se utiliza, que es el formato XML. ¿Cierto? Con la diferencia del XML es que el XML también tenemos que antecederlo por etiquetas. Entonces tiende a ser un poquito más sencillo el JSON. O sea, si vamos aquí, observemos que aquí simplemente tenemos, en este caso estamos hablando de una proteína, simplemente colocamos la longitud de la proteína. Entonces, una fácil extensión de esquema. Y aquí yo creo que nos queda clarísimo, pues, frente a lo que tendríamos. Listo. Y uno puede ir agregando los bloquecitos. Entonces, por ejemplo, si vamos a querer consultar datos genómicos, también muy sencillo. Esto es más de lo que habíamos visto. Y el filtrado por mutaciones, pues, por ejemplo, si queremos que nada más nos devuelva las tipo SNP, no las que sean. Recuerden que estos son polimorfismos de nucleótido simple. Un solo nucleótido. En el caso de lesiones es que se va el nucleótido. Entonces, si yo quiero que me devuelva las de lesiones, pues simplemente la coloco. Ahora, si yo le agregué inserciones, que también es otro tipo de mutación, pues obviamente ya lo solicitaría. ¿Listo? Muy bien. En caso de proteínas, pues es muy similar. Aquí en vez de eso, por ejemplo, en esta base de datos estoy colocando la secuencia de la proteína. Recuerden que estos son los aminoácidos, la letra que representa cada uno de los aminoácidos y pues yo simplemente la voy colocando y ya ahí se nos va dando tanto. Entonces, no, aquí en este caso quiero agregar nombre de la proteína, el gen asociado a esa proteína, la secuencia de la proteína. Aquí en teoría también podría agregar el CDS, que viene a ser la secuencia codificadora de la proteína en el ADN, la función, las interacciones, ¿cierto? Lo que yo quiera, el nivel de expresión. Entonces vean que yo puedo ir como anidando cada una de esas informaciones, por eso es que, digamos, se hacen tan práctico el formato JSON. Adicionalmente, también podemos identificar, por ejemplo, aquí creo que me devuelva las interacciones, entonces simplemente aquellas interacciones de proteína que sean por MDM2, ¿cierto? O en el caso de hacer una agrupación, pues quiero que me dé la sumatoria de las funciones de las proteínas, las diferentes funciones que tienen esas proteínas. Entonces, si yo, por ejemplo, allá en el tema de función le agregué supresor tumoral, el otro viene a ser efecto catalítico, entre otras cosas, pues eso me lo va a ir devolviendo, ¿cierto? Y pues obviamente debido a que tenemos estos datos en este formato, si más o menos mantenemos estructuras similares, pues yo puedo hacer integraciones multiómicas de forma más fácil entre las diferentes bases de datos tipo no SQL, tipo en formato JSON. ¿Listo? Entonces por eso es tan relevante que digamos lo hagamos. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Eso es, digamos, desde lo teórico que tenía para el día de hoy. Desde lo práctico, recuerden que aquí hay algunos detallitos. Quería como mostrarles esto porque ya son las 7:41, lo que viene a ser la inserción de datos. ¿Listo? Aquí simplemente estoy creando una base de datos que se llama genes y voy a insertar muchos datos. Entonces recuerden que como voy a insertar muchos datos, aquí más o menos hay 20 documentos, más o menos 20 documentos. Vuelve y juega. Esto es para que ustedes lo prueben, copien y peguen a ver cómo les da. Entonces aquí el documento tiene esta estructura. El identificador del gen. Entonces el primero es gen 1, luego sigue el cromosoma, entonces aquí en este caso va el cromosoma 1, ¿cierto? Luego sigue la expresión y dentro de la expresión vamos a tener los subcampos de tumor, cómo es la expresión en el tumor y cómo es la expresión normal. Luego viene a ser mutaciones, en este caso tiene la mutación tipo SNP en la posición 1001, ¿cierto? Y así vamos a ir. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar
Creo que esto no me traicione, ya me traicionó. Vamos a agregarlo desde acá. Tocar ahorita. Entonces hagámoslo despacito. Hasta donde alcancemos acá. Voy a agregarlo allá en el Mongo, en el shell. Listo. Y a continuación le agrego el otro, ya que no me permitió bajar. Qué curioso. Listo. Ahí se crearon los 20 registros. Observemos que cada uno le dio y se llama genes. Listo. Genes como tal. Yo voy a ver acá. Aquí pues, bueno, regresemos allá al shell. Y vamos a ver qué me quedo. db.genes, que es la colección que acabé de crear, find. Debería sacar cada uno de los elementos de los documentos que acabé de generar. Entonces observen cómo quedó acá. Básicamente vendría a ser el identificador del gen, el cromosoma, la expresión y dentro de la expresión cómo es a nivel de tejido tumoral y cómo es a nivel de normal. Cierro llaves para quitar ese anidado, mutaciones, entonces el tipo SNP en la posición 1001, cierro llaves y cierro corchetes para indicar que es el arreglo de las mutaciones, listo, que ese era el que habíamos colocado. Y luego ya cierro llaves para indicar que ese documento se terminó. Los otros deben tener exactamente el mismo formato, listo. Entonces lo Profe, mismo. Aquí la recomendación yo creo que es primero que generen uno y luego copy paste y van modificando los valores para que no vayan a tener problema al momento de ingresarlo. Cuéntame, yo por ejemplo hice fue una importación a través de archivos CSV. lo puedes hacer, claro. Ajá. Si yo pues nos transformé pues de Excel a CSV y les di importar y pues picaron como que bien guardaditos. Sí, sí. De hecho, fue algo que de pronto se hizo previamente. Aquí, de hecho, uno lo puede hacer. Recuerden que si van a adicionar, así como lo está diciendo el compañero, es a partir de CSV file. Listo. Y ahí les va a quedar todos. De hecho, recuerden que ese CSV es texto separado por comas. Es uno de los tantos tipos de datos que hay al momento de presentar. También puede ser Excel. Aquí específicamente maneja formato JSON y formato CSV. Entonces, si ustedes lo están manejando en Excel, expórtenlo a formato CSV para que lo puedan traer aquí a formato JSON. Listo. De hecho, aquí también se podrían exportar y también, esto no lo he probado, lo voy a probar apenas ahorita, pero hay una rutina, ellos están bajo JavaScript, entonces en teoría uno podría hacer una rutina acá. Voy a primero a correrla, voy a verificar si me funciona y si me funciona les explico qué hice. Listo, listo, ya lo hice. Entonces, específicamente sí funcionó y eso es cuando yo necesito crear datos, crear una base de datos hipotéticos, ¿cierto? Entonces, yo lo que voy a hacer, esto lo van a ver en programación en su momento, esto es lo que Sí, profe. llamamos un bucle. Cuéntame. Sí, es como una semilla de R. En R también se utilizan los bucles. Allá utilizamos el while y el for también. Entonces uno arranca Ok. en una condición y le dice que continúe haciendo la misma tarea hasta que se cumpla cierta condición. En este caso la condición es que no sea más de 500, ¿cierto? En este caso me va a crear más o menos 500 registros. Y le doy I más más. Entonces, a continuar, esto es para que vaya sumando cada vez la I hasta que la I sea igual a 500. ¿Listo? Entonces, arrancamos, inicializamos en uno y el I más más va a ir sumando, 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 sumando. Entonces, cada vez que suma, hace este mismo proceso. Entonces, DB va a ingresar un documento que se llama en genes, va a insertar uno y en este caso lo inserta con esta estructura gen, el valor de i en ese momento
que lo pase a string, que es más o menos lo que dice acá, y 4.0. Aquí le estoy dando simplemente como el formato, ¿cierto? Luego el cromosoma, que me construye el nombre del cromosoma, el valor de i por porcentaje 22, ya enseguida vamos a ver cómo quedó, más 1.toString. Listo. Y la expresión aquí vuelve y juega, es un número aleatorio multiplicado por 200 más 50 para que me dé un aleatorio. Vuelve y juega, que hay muchas, yo sé que hay muchas expresiones que no hemos visto porque esto hace parte más de programación, pero es para que vean que yo puedo implementar una rutina de programación al interior de Mongo, ¿cierto? Entonces veamos a ver qué nos dio. Ya a mí me da un poquito susto verlo acá porque como fueron 500 registros, entonces yo más bien me voy a ir a la parte, yo creo que aquí hay documentos. Espera un momentico, yo voy aquí a bioinformática, donde me habrá quedado. ¿Alguien tiene alguna pregunta mientras tanto? No, profe, lo mismo, que no sé dónde se guardan porque la generé, pero no, solo me aparece la de Sí, exactamente. De hecho, uno sale y cuando uno ingresa, sí la reconoce. Sí, Entonces, pero parece que él maneja como una base de datos como temporal, ¿cierto? Ya enseguida hacemos el intento de salir y volver a entrar a ver cómo nos da. Entonces, ¿cómo fue que la llamamos? gen- Genes.find y le vamos a dar acá y enter. Ahí me devolvió los 500 documentos que hay. De hecho, ya voy por aquí. Ah, bueno, type it para más, nada más me devuelve 20, ¿cierto? Observemos que aquí nada más va. Entonces le doy Profe, it y me debe eh, mostrar los otros 20. Entonces, cuéntame. refrescar la conexión. Esta. Sí, Ah, muchas gracias. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Sí, ahí es. Listo, perfecto. Refresh Databases. Entonces aquí ya podemos ingresar a genes y aquí ingresamos a ver los datos. Entonces ahí observemos, ahí alrededor, aquí más o menos están los datos y observen que aquí nos van pasando hasta lo que sigue. Listo. Entonces ahí Profe, está todo lo que yo le generé de forma aleatoria. Esta es una forma que ustedes lo pueden hacer si quieren. Listo. Y si no, pues ChatGPT para eso nos funciona. Cuéntame. profe, en esta base de datos hay cómo ver un mapa como lo hacíamos en la otra. Un mapa como lo hacíamos O en la sea, otra. ¿cómo será que se llamaba? O la paloma. Pues lo que hacíamos inicialmente, lo de la red. Lo del modelo de El entidad-relación. diagrama, El perdón. modelo de diagrama. entidad, Exacto, el modelo de entidad-relación exacto, no sí. existe como tal porque esto es una base de datos no relacional, ¿cierto? Sin Pero no hay embargo, uno manera de ver un mapa así como general. esto es como lo más cerquita, que podría ser un esquema como para tratar de analizar los datos que podemos encontrar allá, ¿cierto? Profe, Cuéntame, sí, pero en esta función de compas que dice Data Modeling, sí muestra como un diagrama algo parecido. Pues es que es muy sí, desordenado porque son datos diferentes, pero sí muestra como un diagrama. veamos a ver qué tal. Entonces, creo que es en ejercicio donde estamos, que es la activa, y la base de datos es informática, y ahí propiamente cualquier diagrama. Vámonos así. Esto básicamente nada más lo voy a hacer para genes, que es la más grande, y le voy a dar next y propiamente automatic inferir relaciones, ¿cierto? Automáticamente. Documentos sampling, en este caso 100 documentos por colección, yo le voy a decir todos los documentos y dice, considere que tu tamaño del dataset y los recursos disponibles del dispositivo en el que está corriendo. Yo voy a Ve, solo confiar un 100. poquito, solamente 100, voy a confiar un poquito en mi computador. Bueno, más o menos esto fue A lo mí que salió. se me demoró bastante. Sí. Una de las cosas que puedes hacer es de pronto indéxalo.
A ver si de pronto te da un poquito más, pero aquí te mostraría en teoría lo que habría en eso. Hagamos otra vez el data modeling, que ya que arrancamos a mirar diagramas, que me parece como chévere y me agrada que les esté gustando Mongo por lo que estoy viendo. Es que Bioinformática y vamos a agregar todo. ¿Listo? Y dejémoslo en 100. Listo, y ahí me agrega. Sí, esto es más o menos lo mismo. Obviamente estas dos bases de datos no están relacionadas porque el uno es muestras y el otro, bueno, quizás si yo tuviera de pronto en muestras un ID quizás de pronto, pero bueno, es más o menos como lo que nos daría. En teoría, él puede inferir relaciones. Y a través de esto, yo puedo adicionar una relación que no esté, ¿cierto? Entonces, está que, no sé, ahí ya quedó. Y local, las relaciones foránea en muestras. Observen que aquí salió un archivito, pues obviamente de error, de advertencia, ¿cierto? Entonces, adicionar relación, de pronto la forma más adecuada es hacerlo así. Entonces, colección local vendría a ser genes, campo local, tengo que decirle cuál, yo en este caso le voy a decir ID, y la colección foránea, recuerden que esa es la tabla, le voy a decir muestras. En la colección foránea, lo que le voy a colocar es gen, pero recuerden que hay en muestras, eso no es un campo numérico, sino que es un campo string. Entonces voy a tener problemas, pero esto es más o menos para ejemplificarles cómo yo estaría estableciendo las relaciones una vez que yo ya tengo las colecciones, ¿cierto? Pero obviamente eso, eso me va a arrojar una cosa rara, ¿listo? Listo, eso es básicamente la cardinalidad y que todo eso. Entonces, esto es cardinalidad, relación uno a muchos. O puede ser que un gen tenga muchas muestras, ¿cierto? Entonces puede ser uno a muchos, aquí sin límite, muchos a 100, muchos a 1000, muchos a más de 10.000, ¿cierto? Démosle aquí, que no aplica y ya. Pero vuelve y juega. Hay que verificar que más o menos el mismo tipo si sea entre los dos, porque ahí sí obviamente necesitamos que se esté como que se esté como está estableciendo apropiadamente. A la final, ustedes se dan cuenta que aquí prácticamente en la tabla genes, casi que, perdón, en la colección genes, si esto fuera una tabla, aquí incluimos varias tablas. Entonces, una de las tablas que incluimos adicional se llama expresión y otra de las tablas vendría a ser mutaciones. ¿Listo? Eh, Esto es como si fuera en SQL, ¿cierto? Entonces, en un documento yo puedo colocar prácticamente toda la base de datos. ¿Listo? En una colección, perdón. ¿Qué más preguntas, muchachos? Pero profe, estuvo chévere esto. Cuéntame. eh, para generar datos, pues cuando genero la base de datos directamente en Mongo, puedo hacer que los datos no sean aleatorios, sino que sean ordenados, pues que sean continuos. Que sean continuos, sí, pero en este caso habría que cambiar aquí. En tumor podrías colocarle, no sé, el valor de I, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo aquí. Ah, Y ¿dónde están los genes? entonces podría ser que le pusieras ahí y le sumas, no sé, más 50 podría ser. Entonces lo podemos hacer. Vuelve y juega, esto ya es muy de programación, que se sale un poquito de los objetivos del curso, pero quería mostrarles que es posible hacerlo. Ya se me perdió Profe, el otro. Cambiémosle aquí, pongámosle, no sé, genes 2, le voy a colocar y le voy a colocar aquí lo que dice la... Cuéntame mientras tanto. profe, lo que no noté en el código Ujú. en Shell es si podíamos llamar a diferentes colecciones a la vez, como haciendo especies sí, inner join, left join o left join con, pues en este caso.
No, Sí lo puedes hacer. Ya te voy a mostrar cómo. Quería como hacer ok, este experimento primero. Ahí hay un dale, error de claro que sí. sintaxis. Hay un error de sintaxis ahí, hay que organizarlo. Sí lo puedes hacer. Por ejemplo, recuerda que tú aquí al principio estás colocando el db, ¿cierto? Entonces ahí estás indicando cómo puedes aplicarlo. Lo que pasa es que vuelve y juega. Yo sé que aquí de pronto tener un poquito como la lógica de lo que estamos viendo allá en SQL, extrapolarla acá puede ser un poco complejo. Pero digamos que lo que se está planteando es específicamente que yo pudiera unir estas dos, y sí se puede hacer, ¿cierto? De hecho, bueno, no quería acá como mirar el tema de de la sintaxis que no vaya a arrojar. Podemos hacer un experimento en en este momentico, pero yo les puedo dejar como más bien publicadito eso. Vamos a hacerlo. Genes.find. No sé, vamos a hacer el experimento, listo. Entonces, eh, pero en un momento acá yo me devuelvo, muchachos, para no, es que no quiero como que empiecen a salir los mensajes de error. Ah, pero estén pacientes. No, muchachos, yo más bien les dejo el ejemplito porque sí tengo como dudas en este momento, pero en teoría tú lo puedes hacer, porque realmente digamos que es una de las utilidades dentro de Mongo. Entonces, yo creo que esa parte de unir varias colecciones, podríamos explorarla. Espérame aquí un momentico. Voy a informática, muestras, local. No, yo les dejo más bien el ejemplo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Chicos, pregunta. ¿Usted qué recomienda después de uno ya importar los datos y generar pues los documentos y las colecciones, pasar de una a la indexación antes de las relaciones o las referencias, o Eh, primero las referencias y luego la indexación? Primero la indexación. Depende del tamaño. Es que si es muy grande, mejor indexar de una vez. Ah, ok. Y luego ya pasar Ajá. a ver qué Y son las luego ya referencias pasar o a relaciones. las consultas exactamente. Exactamente. Listo. Ya pasar como a esta parte. Ah, ok. Las relaciones como tal. Listo. Profe, una Cuéntame. pregunta, una pregunta trivial. Dale, En Gia. Semana Santa pasamos derecho. Semana Santa se van a descansar. Sí, no. No hay dentro de, no, es trivial porque sí es importante para irnos organizando. Esperen un momentico, yo veo acá cómo teníamos estructurado el cronograma, pero más o menos si planteamos que para Semana Santa iba a ser receso como tal, compromiso académico. Esto es simplemente para poderlo ver. Es acá. Esa vendría a ser la semana 7 y 8. Entonces, semana 7 arranca, semana 7 es la semana entrante, listo. Y la semana 8 es después de Semana Santa, listo. Después de Semana Santa, ya la semana del 9. Tenemos allá una última videoconferencia. Pues la semana entrante tenemos dos. Recuerden que perdón, viernes y sábado, pero eso lo podemos negociar, porque yo sé que de pronto algunos de pronto quieren de pronto viajar, entonces dependiendo de qué tanto se vayan, miramos a ver qué podemos hacer. Listo.
eh, o en caso tal cual, pues lo hacemos el sábado, pero siempre y cuando el sábado haya suficiente audiencia, ¿cierto? Y ya miramos si más bien en la semana del 8 recuperamos o incluso definámoslo de una vez, muchachos. Pero entonces enseguida organizamos para quitar la grabación, enseguida. ¿De pronto alguna otra duda, muchachos, referente a lo otro? Pues no, profe, era solo eso, que por ejemplo en el caso pues de una consulta pues abarcando toda la base de datos, Sí, sí, todas las colecciones. Ujú. exacto, sí, sí, también se plantean de la misma manera en código, así, supongo que pues Sí, deben de haber algunas variantes para eso, ¿no? sí, en este momento tengo una dudita con la sintaxis, yo por eso no la Ujú. estoy planteando, pero No, sí. hágale, profe, que yo, Ajá, pues yo las consulto, listo. yo investigo sobre eso. No, no, pero igual va a quedar como el ejemplo de cómo las Ujú. pueden conectar las diferentes colecciones, listo. Ahí Ok. abajito Ujú. del módulo como tal, ahí van a encontrar el ejemplito también, listo. Ok, profe, Entonces, gracias. ahí propiamente, aquí puede quedar por acá. Listo, listo muchachos. Voy a dejar aquí de grabar entonces para que organicemos.